Buenas, hoy vamos a hablar sobre la presentación de un reporte de caso en la asignatura de investigación 8. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de la Facultad de Medicina. Eh, Nuestro reporte de caso tiene como título Reporte de caso de hiperplasia prostática desde un enfoque multidimensional. Los autores son Angulo José Luis, Escobar Laura Alejandra, Guerrero David, Jiménez Angie Melissa, Moscoso Samara, Daniela Rodríguez Caterine y el que les está hablando, Erazo Jonathan Esteves. Este artículo tiene como palabras clave hiperplasia prostática, próstata, hiperplasia, clasificación y manejo pues, de la hiperplasia prostática. En cuanto al resumen, se sabe que la hiperplasia prostática benigna es una afección pues, que es frecuente en los hombres de avanzada edad, principalmente pues, mayores de 50 años, cuya sintomatología va a generar pues, una afectación en el desarrollo pues, del día a día. En cuanto al enfoque invencional que se le debe hacer a este tipo de personas con esta patología, va a jugar un papel esencial el abordaje que le vamos a hacer al paciente, para así pues, poder entender el proceso de la enfermedad y que eso no es posible pues si no tenemos en cuenta el paciente, los contextos y las perspectivas que lo rodean para hacer un abordaje completo. Entonces vamos a presentar un caso de un paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna, que tiene 69 años de edad y que va a consultar por un cuadro clínico pues, de sintomatología de urinaria y que mediante evaluación y exámenes complementarios vamos a establecer el diagnóstico. No obstante, pues hay que entender que este paciente va a referir y va a una sintomatología de síntomas depresivos que va a precisar una evaluación psicológica y de psiquiatría más adelante. Y vamos a exponer pues la importancia que tiene este paciente para abordarlo de una forma multidimensional en las patologías pues que el paciente está presentando. Bien, en cuanto a la introducción del presente reporte de caso, pues inicialmente se debe abordar sobre la hiperplasia prostática benigna, tener en cuenta que este es un tumor benigno, es el tumor benigno más común en la población masculina a nivel mundial, ¿sí? Principalmente en lo que es alrededor de los 50 años de edad. Adicionalmente, hay que comprender que este pues, es el que genera más síntomas urinarios a partir de los 50 años. Resulta que la hiperplasia pues tiene factores, ¿sí? Que van a ayudar al desenlace de esta. Estos factores realmente son el envejecimiento y la producción de andrógenos. Son los que van a promover como tal que se desarrolle el crecimiento excesivo. Hay que tener en cuenta entonces que en cuanto al desarrollo de la próstata, esta se va a formar a partir de la tercera semana de gestación con un crecimiento significativo desde el inicio de la pubertad hasta los 20 años. El crecimiento va a ser de aproximadamente 1,6 gramos por cada año y a partir de los 20 años pues realmente va a establecerse, no va a haber más crecimiento. Eh, y alrededor de la quinta década de la vida, pues vuelve a existir un crecimiento como tal a nivel celular. Adicionalmente, pues hay que destacar que según diferentes estudios de la literatura se ha logrado determinar un peso promedio de la glándula alrededor de las edades de 21 y 31 y 30 años, ¿sí? En donde se ha logrado estimar que el peso de la glándula es alrededor de 20, más o menos 6 gramos, ¿sí? Y adicionalmente destacar que pues dentro de estos rangos de edades de 21 a 30 años, pues la incidencia es de 8% en los individuos eh, de tercera edad, aumenta un 50% en la quinta década y un 90% alrededor de los 90 años, siendo directamente proporcional su incidencia a la edad. La hiperplasia prostática se va a manifestar con una sintomatología crónica, con un síndrome, como un síndrome urinario obstructivo, bajo el cual se incluyen síntomas de vaciamiento y de llenado, cuyo diagnóstico se da por un buen tacto digitorectal, ecografía y la evaluación de niveles de antígeno prostático. Adicionalmente, pues es supremamente importante recordar sobre el manejo de enfoque multidisciplinario,
Y inicialmente hay que destacar que con el paso del tiempo se fueron desarrollando diferentes modelos, enfoques y paradigmas enfocados a lo que es el manejo del proceso de salud y enfermedad, un enfoque de gran importancia a tratar en este caso como tal. Principalmente porque el enfoque multidisciplinario constituye una visión holística en función de la conectividad de las relaciones y contextos de realidad del ser humano y su entorno. Un enfoque entonces que permite analizar el paciente desde un manejo más allá del orgánico y evaluar todos los incidentes de manera integral. Adicionalmente, este enfoque permite al médico analizar las diferentes esferas como lo son la física, mental y social del paciente y así establecer las múltiples condiciones y factores predisponentes al malestar del paciente. Todo con el fin y el objetivo de dar un abordaje completo al analizar la dolencia del paciente en cuestión y de tal manera garantizar la resolución de la patología orgánica y cualquier otro malestar resultado de otros determinantes como sistema vivo en función de sociedad. Bueno, entonces ya en cuanto a la descripción del caso como tal, tenemos un paciente de 69 años de edad, de sexo masculino, pensionado, es procedente de Caicedonia Valle del Cauca, Colombia, con antecedentes médicos de hipertensión arterial, dislipidemia mixta, fue sometido a sustitución de válvula aórtica mecánica y fue fumador durante 30 años de 2 cajetillas diarias. Adicionalmente, en el momento pues, de la evaluación no presentaba una red de apoyo sólida, dado pues a una mala relación con sus hijos y en el momento se encontraba en duelo por muerte reciente de su esposa. El paciente acudió al servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios, manifestando la presencia de síntomas urinarios consistentes en retención urinaria, disuria, hematuria de carácter terminal, y estos de 4 días de evolución. Refirió que desde hacía 3 meses atrás cursaba con oliguria y polaquiuria y sin ningún manejo para estos síntomas. Durante el resto de la entrevista sugirió otros síntomas como astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso de 5 kilogramos, estreñimiento y además refirió síntomas depresivos. En el momento de la inspección se halló a un paciente con fase álgica, tenía al examen físico tenía los signos vitales normales para la edad. Durante la exploración, pues, de la exploración a nivel del sistema geniturinario, se determinó la presencia de globo vesical palpable y se realizó tacto rectal, encontrándose una glándula prostática indolora con volumen grado 3 y consistencia blanda, con bordes regulares y móvil. Según las evaluaciones diagnósticas por nuestro paciente, encontramos que primero se le realizó una ecografía transabdominal de próstata, en la cual se evidenció la glándula prostática con un tamaño aumentado de 51 por 45 por 43 milímetros, un peso de 53 gramos y un parénquima homogéneo. Impronta al nivel del piso vesical con bordes regulares y un residuo posmiccional significativo determinado por un aumento premiccional desde 453 centímetros cúbicos hasta un posmiccional de 329 centímetros cúbicos, el cual las imágenes se va a ver en el anexo al final del documento. Según los laboratorios, comienza con una hemoglobina de 13.4, la cual podríamos definir que está un poco por debajo del límite normal, pero no lo suficiente como para hacer un diagnóstico de anemia. Se lo podemos atribuir principalmente a la hematuria con la que llegó el paciente al hospital. Un hematocrito cuenta de 42 a un 52%, reticulocitos de 1.2%, volumen corpuscular medio de 91, leucocitos de 5 por 10 a la 3, linfocitos de 25%, monocitos de 6, neutrófilos de 65, eosinófilos de 2 y plaquetas de 278.000, lo cual nos indica que según el cuadro hemático lo único que se encuentra un poco disminuido sería la hemoglobina. Para la
Bioquímica sanguínea, un colesterol, como ya sabemos, por encima de 200, está alto. El paciente cuenta con uno de 230. Se lo podemos atribuir a la dislipidemia que el paciente ya tenía, diagnosticada en el 2010. Un LDL de 150 se encuentra en valores normales, un HDL de 36 se encuentra bajo, ya que se esperaría tenerlo por encima de 40. Unos triglicéridos en 188 todavía se encuentran en valores normales. Una creatinina de 1.5 se encuentra un poco elevada, por encima de 1.3 como valor normal. Esto debido a causa de esa hiperplasia prostática benigna que por ahora sería el diagnóstico de nuestro paciente debido a esa oclusión que presentaba grado 3, por las cuales vimos ahorita en la eco. Puede ser causante de esta elevación en la creatinina. Una glucosa de 91 miligramos de decilitro todavía está en valor normal. El análisis de este paciente es de aspecto turbio, una densidad de 1050, entonces ya tendría un aumento en la densidad, un pH de 5.5 todavía en valores normales, leucocitos de 6 a 10 por campo, eritrocitos de 70 a 80, entonces ya cuenta con una hematuria, bacterias escasas y celos epiteliales de 1 a 3 por campo. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, por lo cual nos llegó el paciente y por un análisis el paciente pues obviamente cuenta con una hematuria y de gran cantidad por campo. Un urocultivo negativo para bacterias, entonces no cuenta con una bacteriuria. Y un antígeno prostático de un PSA de 7 de Ng mililitro, que como se diagnostica entonces esto, que si está por encima de 10 es más que todo sugestivo a un cáncer prostático, a lo cual habría que hacer una biopsia, pero cuando está por debajo de 10, como en este caso, entonces hay que determinar el SPA total y el libre. Em, Requeriría un estudios extra como lo vimos, como la ecografía anteriormente propuesta, pero no nos alcanza a definir que sería un caso neoplásico en nuestro paciente. A continuación, tenemos la intervención terapéutica a la hora de realizar la evaluación clínica de nuestro paciente. Tenemos que el paciente consulta por un cuadro importante, muy sugestivo de una obstrucción a nivel de tracto urinario, en el que se decide entonces dejar al paciente en observación, realizar poner sonda vesical Foley de 22 para la eliminación de líquidos, para cuantificar estos líquidos por 4 horas, por lo que el paciente presenta una mejoría de los síntomas al ponerse la sonda, y se prosigue a realizar la remisión para consulta con urología para realizar el adecuado manejo paraclínico y el manejo y seguimiento ambulatorio. Posterior a ello, el paciente se remite para examinación por urología. Luego de hacer los paraclínicos adecuados, se diagnostica una hipertrofia benigna prostática, por lo cual se le decide administrar de acuerdo a la clínica, y después de haber tratado con el paciente las mejores opciones terapéuticas, la dutasterida tamsulosina clorhidrato a una dosis de 0.5 miligramos durante 3 meses. Se realizan las recomendaciones adecuadas para la enfermedad, que corresponden a la reducción del consumo de líquidos para disminuir esta sintomatología urinaria importante, ya que se ha evidenciado que tiene unas características importantes de obstrucción a nivel urinario. También se recomienda disminuir al máximo lo que es el consumo de alcohol,
debido al efecto diurético que tiene la mayoría, algunas bebidas alcohólicas, y se decide remitir al paciente con psicología y psiquiatría debido a los cambios y a la alteración en la calidad de vida del paciente que se ha tenido debido a la enfermedad y debido a hechos en la vida de él que han afectado su continuación de su vida normalmente. Por lo que se considera entonces necesario realizar esta remisión. Dentro de este cuadro que tenemos acá, resumimos los eventos importantes y los diagnósticos importantes y el seguimiento importante que se le ha dado al paciente de acuerdo al transcurso de su enfermedad. Como hechos importantes tenemos un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, en el cual se tuvo este evento 3 veces en el mismo año, en el año 2010. Esto lo consideramos como un evento importantísimo, que marca en la vida de él. El diagnóstico de dislipidemia, una enfermedad crónica que lo ha venido acompañando desde el 2010. El diagnóstico de hipertensión arterial, sustitución de válvula aórtica, todos esos eventos durante el 2010 que marcan importante la vida del paciente a lo largo de los años, de los últimos años. De los hallazgos importantes para el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que a partir de su consulta por su sintomatología de tracto urinario, es importante entonces realizar un análisis de orina y un urocultivo para definir si hay una infección de vías urinarias que pueda explicar el cuadro clínico parecido, ya que sabemos que es un diagnóstico diferencial muy importante, que es muy importante descartarlo. Y continuar asimismo en la sobre vida de la importancia de acuerdo a sus características personales, como son la edad, el sexo masculino y el poco control de control médico, un seguimiento importante en sintomatología de próstata, por lo que se decide entonces, luego de realizar un tacto rectal correspondiente al examen clínico, se decide tomar entonces un antígeno prostático. Esto se realiza en el mes de abril del año 2021, el año actual. Y como el paciente tiene una importante obstrucción a nivel urinario, se realizan entonces los demás paraclínicos importantes para mirar función renal, en el que se realiza una creatinina, como ya lo he mencionado, una creatinina alterada, ya debido a una importante obstrucción que ya venía el paciente. Luego, para confirmar el diagnóstico se confirma en junio del presente año con una ecografía prostática transabdominal, confirmada luego con urología, donde se realiza el diagnóstico importante y se inicia el tratamiento. Bueno, es por esto que es muy importante tener en cuenta la evaluación de la perspectiva del paciente al momento del abordaje clínico, ya que este refiere que desde el año 2010 fue diagnosticado con sus múltiples patologías que acaba de mencionar mi compañera Daniela, y el punto de partida de su dolencia y además pues del inicio del curso de las mismas pues fueron atenuados gracias a la compañía de su esposa, quien era la encargada de redireccionar los hábitos del paciente para que éste tuviese una mejor adherencia a los tratamientos que debía manejar de manera crónica. Por lo tanto, él también refiere que era de gran apoyo para él la compañía de su esposa, que también diseñaba su dieta
semanal, organizaba los horarios de la toma de medicamentos, controles médicos, la realización de exámenes, la reclamación de los mismos, en una carpeta para tener seguimiento de ellos. Ya para el año 2020, reporta que su esposa falleció el día 13 de septiembre, refiere que ha sido un suceso insuperable en su vida, que ha desordenado por completo su perspectiva de vida, tanto así que el paciente decidió rehacer su vida lejos de la casa, donde compartieron a lo largo de 50 años y vieron crecer a sus hijos y nietos, porque dice que dicho suceso ha generado una mala herencia de sus tratamientos, hiporexia, y relaciona la incidencia de su hiperplasia prostática a esta pérdida familiar. Dado pues a lo anterior, es necesario realizar un examen mental al paciente en donde se muestra alerta, con un afecto adecuado, proséxico, bien arreglado, con actitud colaboradora, normoactivo, sin un potencial auto o heteroagresivo, un lenguaje normal, una orientación auto y alopsíquica conservada, pensamiento lógico con contenidos normales, sin alteraciones de la sensopercepción, juicio adecuado, inteligencia promedio, una conservación de su insight y sin alteraciones de la memoria. Pero al realizar el mismo, llama la atención que el paciente refiere un insomnio, para lo cual actualmente se encuentra en manejo farmacológico, con buena adherencia al tratamiento, con una respuesta favorable, además de un acompañamiento psicológico y control por psiquiatría, ya que pues en los últimos meses el paciente refirió ideación suicida sin plan, lo que alertó pues, al equipo multidisciplinario que aborda las diferentes patologías del paciente para redireccionar el manejo por la parte clínica, y que de esta manera no se vean involucrados la calidad de vida del paciente y la adherencia a los diferentes tratamientos que recibe el mismo durante todos estos años. Bueno, en la discusión tenemos que, según lo que encontramos en la literatura, disuria y hematuria, alterando la calidad de vida de nuestro paciente, que según la IPSS, que es una escala que nos mide los síntomas de la hiperplasia prostática benigna y cómo estos alteran la calidad de vida de nuestro paciente, se llega a la conclusión de que este tiene síntomas severos de hiperplasia prostática, que pone en discusión acerca de una intervención quirúrgica que, según el cuadro de manejo expuesto y haciendo un abordaje adecuado con un completo examen clínico y paraclínicos congruentes, se encuentra una glándula prostática grado 3, que corresponde a 4 veces el tamaño normal del tamaño habitual, con 80 centímetros cúbicos, y adicionalmente pruebas imagenológicas y todos estos estudios complementarios y concernientes al respectivo caso, para así poder llevar una adecuada ruta de manejo. De esta forma, de acuerdo a la literatura investigada y contrastándola con nuestro caso, se llega a un consenso de que la mejor estrategia para el manejo de este caso con su hiperplasia prostática sería intervención quirúrgica por resección transuretral de la próstata. No hubo ningún conflicto de intereses respecto al reporte de este caso. Tiene agradecimientos especialmente al paciente, aportándonos la información del caso, no solo del ámbito intrahospitalario, sino también desde su casa, respondiendo a todas las preguntas y llegándonos a el suficiente contenido y el conocimiento para desarrollar este reporte. También al doctor Duque, quien a través de los documentos de apoyo y menciones durante las clases, se alcanzó todo el proceso y se dio como resultado para aprovechar nuestra formación como futuros médicos. Muchas gracias. Y aquí podemos ver los anexos de las imágenes.